permítele a Jesús usar tu barca. O dígalo conmigo, le voy a permitir a Jesús usar mi barca. Voy a tratar de avanzar para que sea de mayor bendición para usted. Esta es una palabra, hermano, que sé que les va a bendecir. A veces las palabras no salen como uno espera, pero esta es una palabra poderosa. Lucas capítulo 5, verso 1 al verso 11, no necesariamente está en el orden cronológico de lo que es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas no está ordenado cronológicamente. Es más, el único evangelio que tiene un orden cronológico es el Evangelio de Juan. Los demás evangelios relatan historias, pero a veces adelante y a veces atrás en el orden. Lucas en el capítulo 5, del verso 1 al verso 11, le va a dar énfasis al llamamiento de 4 discípulos. Lo va a retomar, cómo ocurrió. Dice la palabra del Señor que Jesús había iniciado su ministerio, y allí en la fiesta de Jerusalén, porque todos subían a Jerusalén, Jesús conoce a Juan, a su hermano Jacobo, a Pedro y a su hermano. Y dice la palabra, hermano, que estuvieron con Jesús, estuvieron compartiendo con Jesús. Por ahí Juan le preguntó: ¿en qué techo moras? Y se quitó el sombrero. No es broma, ¿verdad? ¿En qué techo moras? De morar. Y entonces estuvieron con Jesús, fueron a las bodas de Caná de Galilea, pero ellos no estaban con Jesús. Y aquí este pasaje nos va a relatar el momento, diga conmigo, el momento en el que ellos deciden quedarse con Jesús completamente. Amén. Entonces, déjeme compartir esto. Jesús, el día arranca desde la madrugada, y en la madrugada, cuando todavía no hay gente, Jesús está caminando por la playa y está viendo el trabajo de unos pescadores allá en el fondo, esforzándose por pescar con una noche trabajada sin ningún beneficio. Más tarde, las multitudes se agolpaban sobre Jesús y Jesús le pide la barca a Pedro para pescar. Pedro le presta la barca, y luego de predicar, Jesús le dice a Pedro: vuelve al mar. Y Pedro le dice: Señor, trabajamos toda la noche, de noche que se pesca, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando obedecieron la palabra del Señor, atraparon una gran cantidad de peces, a tal manera que las redes se rompían. Y Jesús, Pedro estaba impresionado, y Jesús le dijo: desde hoy serás pescador de hombres. En este pasaje rápido que les relato, hay por lo menos 10 principios que yo quiero compartirles en esta mañana. No sé si me dará tiempo. Si no me da tiempo, lo haremos la próxima semana. Diga conmigo: número 1, lo impensado. Antes de que tuvieras a Jesús, Él ya te había visto. Mateo capítulo 4, verso 18 dice: cierto día Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea y vio 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que echaban la red en el agua porque vivían de la pesca. A veces nosotros pensamos que Jesús nos vio, que Dios nos vio cuando nosotros nos volvimos a Él. Cuando nosotros empezamos a brincar y le decíamos: Señor, aquí estoy, yo existo, vuélveme a ver, mírame. Pero lo cierto de lo cierto es que Dios te vio antes de que tú lo vieras a Él, de que Dios te llamó antes de que tú respondieras, y que Dios tocó la puerta de tu corazón mucho antes de que tú estuvieras dispuesta a abrirla. Porque antes de que Pedro hubiera visto a Jesús, antes de que Jesús viniera a pedirle la barca, Jesús lo vio cuando estaba trabajado, Jesús lo vio cuando estaba cargado. Hay un discípulo que se llama Natanael.
Y Jesús le dijo: antes, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Diga conmigo: debajo de la higuera. No es necesariamente que él estaba debajo de una higuera y que Jesús tuvo una visión y lo vio debajo de la higuera, sino que habitar debajo de la higuera es una frase idiomática de la cultura hebrea que significa estar a cachete. ¿Aló? ¿Qué es eso de estar a cachete, hermano? ¿Aló? Eso es cuando usted está bien y a usted nada le preocupa. Y hay momentos en nuestra vida, hermano, que cuando está bien, cuando estamos a cachete, lo último que pensamos es en Dios y que tenemos una responsabilidad con la presencia de Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Jesús, hermano amado, puso los ojos sobre ti mucho antes de lo que tú te imaginas. Te vio echando la red, te vio debajo de la higuera, te vio en la empresa, te vio ocupado en tus cosas, te vio ocupado en tu familia, te vio ocupado en tus negocios, te vio afanado, pero olvidado de Dios, viviendo como si Dios no existiera. Cada uno de ustedes nacieron con un propósito y Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y el corazón de Dios es que usted pueda cumplir el propósito por el que Dios lo trajo a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Respondió Simón, Lucas capítulo 5 verso 5: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. A veces pensamos que nosotros le estamos informando a Dios nuestra condición, pero la Biblia nos registra que cuando Pedro estaba saliendo, hermano, de una noche de trabajo, Jesús estaba en la orilla y lo estaba mirando. Pedro le está informando a Jesús que no había pescado nada, y Jesús sabía perfectamente que Pedro no había pescado nada, porque el mismo Dios que produjo la pesca milagrosa es el Dios que produjo que no hubiera pesca para que Pedro pudiera estar en el radar de Dios. ¿Aló? Gracias. Oseas capítulo 6 verso 1. Voy a darle tiempo a Víctor para que vea este pasaje. Si tienes la Nueva Traducción del Viviente, te lo agradezco. Vamos a ver Oseas capítulo 6 verso 1. Escucha. Dice así Oseas capítulo 6 verso 1: venga, volvamos al Señor. Él nos despedazó. ¿Quién despedazó? Ven, volvamos al Señor. Volver es regresar donde yo estuve una vez. Yo fui despedazado no porque Dios quería, sino por mi terquedad y mi cabezonada. Y entonces, para que yo regresara, Dios tuvo que hacer algo que no quería hacer. ¿Cuántos aquí como padres, que son padres, se levantan en la mañana y dicen: yo a este carajillo hoy le pego? Hoy le pego porque le pego. ¿Aló? ¿No es cierto que lo retardamos y lo retardamos? Y vemos cómo encuentra gracia en nuestros ojos y cómo entiende de palabras para no tener que corregirlo. ¿Aló? Pero por cuanto me salí de su voluntad, por cuanto me salí de Él, Él me ama tanto, hermano, que prefiere corregirme en lo temporal para que yo no tenga problemas en lo eterno. Y entonces usa una palabra: despedazó. Pero ahora vuelve a reconstruir los pedazos y nos sanará. Nos hirió, pero el mismo Dios que nos hirió es el Dios que también nos vendará las heridas. Y mira lo que dice el verso 2, impresionante: dentro de poco tiempo Él nos restaurará
para que podamos vivir en su presencia. ¿Cuál es el propósito de la herida? ¿Cuál es el propósito de ser despedazado? Que yo pueda vivir en su presencia, porque Él ama que yo esté en su presencia. El mismo Dios que produjo la pesca milagrosa es el Dios que hizo que ese Pedro ese día no pescara nada y que saliera de una noche cansado y fatigado, porque muchas veces solamente así estamos en el radar de Dios, porque cuando estamos bendecidos se nos olvida Dios, porque cuando los negocios caminan bien, porque la familia camina bien, los hijos caminan bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando todo está de cabeza, nosotros estamos de rodillas clamando y gimiendo a Dios, y no es lo que debería, lo que es. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo: el mismo Dios que produjo la pesca milagrosa es el mismo Dios que cerró la fuente. Y la pregunta es: ¿por qué cerró la fuente? ¿Por qué de un pronto a otro el negocio no prospera, no funciona? ¿Por qué de un momento a otro la familia se funciona? ¿Por qué? Porque Dios te necesita en su radar. Porque lo temporal no es tan importante como lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme continuar. El fracaso de la pesca es Dios tocando la puerta para que abras. El fracaso de la pesca es Dios interviniendo para que te acerques. El fracaso de la pesca es Dios gritando: yo existo, ¿por qué te endiosas y me ignoras? El fracaso de la pesca es Dios destruyendo lo temporal para que venga lo eterno en tu vida. Si usted ha estado viviendo fracaso, si usted no está viendo lo que usted quisiera ver, pregúntese si no es Dios operando en tu vida para que usted pueda vivir en su presencia. Diga conmigo: lo impensado. Lo impensado es que Pedro pensaba que le estaba informando a Dios, pero Dios sabía perfectamente. Es más, no solamente sabía, era el autor, ¿aló?, de lo que estaba pasando. Número 2, lo increíble. La multitud se abalanceaba sobre Jesús, pero Jesús se abalanzaba sobre 4 pescadores. Empecemos en Lucas capítulo 5, verso 1. Nueva Traducción del Viviente dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Hermano, la gente podrá tener en el corazón en las multitudes. Los hombres podrán amar las multitudes, pero Dios ve individuos separados, personas. Y aunque había una multitud hambrienta en ese lugar, Jesús había venido por 4 pescadores. Todo lo que va a ocurrir ese día tiene que ver con 4 hombres. Partiendo del libro de Mateo, capítulo 4, verso 18, dice: cierto día, Mateo 4, 18, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón, que también es llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús no estaba viendo una multitud, Jesús estaba viendo 2 hermanos. 2 hermanos que representan la casa de Israel y la casa de Benjamín. Aló. 2 hermanos que tienen que volver a él. 2 hermanos que son, hermano, especial tesoro para Dios. Y aunque hoy puede ser que haya una multitud en este lugar, Dios tiene un trato especial contigo y te está mirando solamente a ti. ¿Aló? Y dice en el verso que continúa, en el uno más allá, el 21, Mateo 4, 21, pasando de allí vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
Ese día estuvo mucha gente ahí y pasaron y fueron olvidados, pero hay 4: Pedro y su hermano Santiago, Juan y su hermano Jacobo, que les va a marcar la vida lo que ese día va a ocurrir. ¿Alguien está conmigo todavía? Unas veces uno pregunta, hermano, uno predica y la gente, hermano, se les olvida la palabra, pero hay gente que les va a marcar esta palabra que estamos hablando hoy. Porque yo aprendí, hermano, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 9, verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mucha gente podrá saltar y decir: Señor, yo iré. Muchos le dijeron: Señor, te seguiremos. Y Jesús le decía: regrésate para donde tu padre, regresa para donde tu familia. Pero estos están ocupados en la pesca. Todo el mundo está pendiente de Jesús y ellos están de su trabajo. Pero Jesús tiene un trabajo con usted. ¿Aló? Mientras las multitudes tienen hambre, Jesús está interesado en saciar el hambre de 4 pescadores. Mientras las multitudes buscan a Jesús, Jesús está buscando 4 pescadores. Mientras las multitudes anhelan escuchar la palabra, los 4 pescadores a los que Jesús está siguiendo están ocupados en sus trabajos. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos tiene la perseguidera. Además, ha tenido que cortarnos el agua, la luz, el teléfono, el internet, para ver si lo volvemos a ver. Pero estamos tan ocupados, tan interesados en otras cosas. Aló, aló, aló. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pastor? Las multitudes, Dios no es un Dios de multitudes. Dios ve a cada persona individualmente. Número 3, el problema. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Jesús está de pie y precisa un lugar donde sentarse. Escucha. El problema es que Jesús está de pie y precisa un lugar donde sentarse. Déjeme leerle la versión moderna, que es la única que traduce conforme al texto, porque esto está en el texto original. Dice así en la versión moderna, los primeros 3 versículos: y aconteció un día, cuando la muchedumbre se echaba sobre él para oír la palabra de Dios, que él estaba de pie en la orilla del lago de Genesaret, y vio 2 barcas que estaban allí a la orilla del lago, mas los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Y entró Jesús en la barca que era de Simón, diciéndole que desviase de tierra un poco, y él se sentó y y enseñaba desde la barca a las gentes. Diga conmigo: estaba de pie y se sentó en la barca. Escucha. El rey del universo, el dueño de todo lo que existe, estaba de pie. ¿Cuántos han estado con un montón de gente en la playa? De pie. Y usted no logra alcanzar mucho de lo que está alrededor, porque todos están a tu mismo nivel. Aunque tú grites, nadie te va a escuchar. Y cada uno quería un pedacito de Jesús. ¿Aló? Así que en el problema que Jesús tiene, que está de pie, y los rabinos enseñan sentados. ¿Aló? Entonces Jesús mira una oportunidad y ve 2 barcas. ¿Qué vio? Pero como no podía poner un pie en una y el otro en la otra, decidió subirse en una de ellas. Pero está tan interesado en las 2 como siempre. ¿Aló? Y le pidió a Pedro que se sentó. Escucha. El problema es que él está de pie y necesita sentarse. El rey del universo necesita un socio en la tierra.
Uno que le preste su barca para él sentarse y enseñarle a las multitudes. Él tiene un problema, tú tienes otro. El problema de Pedro es la ausencia de pesca. Y todo problema trae otro problema. Pero Dios tiene un problema que es la extensión del evangelio. Tú no puedes solucionar tu problema, pero puedes solucionar el problema de Dios. Si Dios está mirando tu barca como la solución de su problema, es porque Dios en realidad está interesado en solucionar tu problema. Si tú solucionas el problema de Dios, Dios va a solucionar tu problema. La solución de tus problemas es una sociedad donde lo perderás todo para ganarlo todo. Si tu barca no está produciendo, ¿por qué no se la prestas a Jesús para que Él alcance las multitudes a través de tu barca? ¿Aló? Al final mi barca no está produciendo. Pero si yo soluciono el problema de Dios, Dios va a solucionar mi problema. Diga conmigo el problema. El problema es que no estoy viendo mis sueños cumplirse. El problema es que no estoy viendo a los sueños, los que me he trazado ver. Tengo un problema, no hay productividad en mi empresa. Pero ese problema se soluciona con una sociedad. Asóciese con Dios. Asóciese con Dios y usted mirará a Dios soplar en tus negocios y solucionar tus negocios. Déjeme avanzar para que me entienda. Diga conmigo el dilema. Las grandes oportunidades a veces llegan cuando menos lo esperamos y en nuestros peores momentos. Otra vez lo voy a repetir. Las grandes oportunidades a veces llegan en nuestros peores momentos. Lucas capítulo 5 verso 3. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Yo quiero que usted por un momento piense en Pedro. Había trabajado toda la noche. Estaba trasnochado. Estaba cansado. Había cuentas por pagar que no había podido sufragar. Está frustrado. Y todavía aparece un tal Jesús diciéndome que yo me baje de mi barca y que empuje para que él se siente. ¿Y cuántos saben que las benditas barcas en el agua no se quedan queditas? ¿Has visto una barca cerca del agua? ¿Y quién cree usted que mientras Jesús enseñando estaba sosteniendo la barca y jalándola y sosteniéndola y jalándola? Después de una noche de trabajo, después de una noche de esfuerzo y después de una noche de fracaso, ¿alguien está conmigo todavía? Usted se da cuenta de las sociedades que Dios a veces nos presenta, porque a veces las grandes oportunidades vienen en nuestros peores momentos. Porque si esa oportunidad viene el día que comí bien, que dormí bien y que desayuné bien y que pagué todas mis cuentas hasta que tengo fuerza para tirarme ahí 2 horas mientras un tipo enseña. ¿Aló? Pero la oportunidad llegó cuando estaba trasnochado, cuando estaba cansado, cuando no podía pagar las cuentas, cuando no podía pagar los recibos, cuando decía: Dios, ¿qué voy a hacer? Mi casa se cae, ¿qué voy a hacer? Y todavía Dios se presenta y me dice: préstame tu local para que se predique mi palabra. Asóciate conmigo. Vamos a mitad y mitad con las tijeras. Aló. Aló. Yo le pido ayuda a Dios y me manda un loco evangélico.
Me pide que hagamos células en el lugar. Y lo que yo no entiendo es que Dios me está diciendo: préstame tu arca para pescar. Porque si tú me prestas tu arca para pescar, yo me voy a solucionar tus problemas. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo el dilema. Pedro está en un dilema. Por un lapso, mientras Jesús está enseñando a la multitud sentado, Pedro está metido en el agua, empujando y sosteniendo la barca. Número 5, la enseñanza. Diga conmigo la enseñanza. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Un agricultor salió a sembrar. La enseñanza nos la registra Marcos capítulo 13 verso 1. Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Verso 2. Pronto se reunieron grandes multitudes alrededor de él. Así que entró en una barca y se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. ¿Qué hace un carpintero enseñando de agricultura a unos pescadores? Escucha, ¿qué hace un carpintero enseñando agricultura a uno de los pescadores? Un agricultor salió a sembrar. Y esta es la parábola de la semilla en los 4 terrenos. Una cayó entre espinos, otra entre pedregales, otra junto al camino, y otra cayó al 100 y dio fruto al 100 por uno. En la carpintería, en la pesca, en la agricultura y en fin en la vida, todo inicia con una inversión. Pedro pensaba que tenía un problema de pesca, pero en realidad tenía un problema de semilla. Escucha, Pedro pensaba que tenía un problema de pesca. Pedro pensaba que el problema era que los clientes no llegaban. Pero lo que Pedro tenía era un problema de semilla. Por eso les enseña acerca de la semilla. Pedro trataba de remendar su red, pero los peces se salían. Por eso estaba remendando la red. No era que no había peces, era que los peces se salían. Déjeme leerle Ageo capítulo 1 verso 6. Voy a esperar hasta que Víctor lo encuentre porque quiero que lo lea. Ageo capítulo 1 verso 6 y verso 7. Libro de Ageo capítulo 1 verso 6. Habla de cuando el pueblo estaba enfocado en sus casas, pero se habían olvidado de la casa de Dios. Y como habían olvidado la casa de Dios, Dios trae esta palabra para ellos. Ageo 1:6 dice: han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se embriagan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. Observen lo que les está pasando. ¿Por qué cae en saco roto? En la pesca le das de comer al pez. En la siembra le das de comer a la tierra. El que pesca con red trata de sorprender al pez ignorando la legalidad de la semilla. Escucha. El que pesca con red trata de sorprender al pez ignorando el principio de la semilla. ¿Cómo estaba pescando Pedro? Con red.
¿Ha visto cómo pescan en una forma pequeña, por ejemplo, con una atarraya? Usted no le da comida al pez. No, usted sorprende al pez y le tira algo encima. Cuando usted pesca con carnada, usted le da una semilla al pez. Lo está engañando con la semilla, pero usted le está dando algo para que el pez tome. Pero cuando pescas con red, usted está ignorando el problema, el principio de la semilla. Y en el reino de Dios, dad y se os dará. Otra vez se lo voy a decir, en el reino de Dios, dad y se os dará. Pedro está ignorando la legalidad de la semilla. Cuando la gente tiene problemas de legalidad de semilla, está a punto de cerrar un negocio y se cae. Está a punto de firmar un contrato y se cae. Está a punto de comprar una casa y todo se derriba. ¿Por qué? Porque tiene un problema de legalidad de la semilla. Yo he intentado ayudar gente y voy y oro, y el otro día aparece un cliente y todo se viene abajo. Y yo digo, Señor, ¿cómo? Si el otro día apareció el cliente y tenía el dinero, ¿por qué? Hasta que entendí que es que el problema es que esa persona tiene un problema de legalidad de la semilla. Pastor, barájemelo más despacio. Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 7? No os engañéis. Es caer en un engaño. Engaño es cuando usted toma una mentira como verdad. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es imposible que un hombre coseche lo que no ha sembrado. Otra vez se lo voy a repetir, es imposible que un hombre tenga una cosecha de donde no sembró. Y Pedro quería tener una cosecha sorprendiendo los peces sin haber sembrado. Aló. No importa cuánto te esfuerces en remendar tu red, los peces seguirán saliendo por un tema de legalidad espiritual. Pedro había agotado la legalidad de la semilla. Pedro había retirado más de la cuenta de lo que tenía. Pedro necesitaba olvidar los principios de la pesca y retomar los principios de la siembra. ¿A cuánto le ha pasado? En especial con las tarjetas de crédito. Y llega un día que usted va a pasar la tarjetita y le dicen, disculpe señor, su transacción no ha sido aprobada. ¿Usted sabe por qué? Porque usted excedió el límite de lo que usted podía. Y a veces pensamos que eso no es verdad en el mundo espiritual. Por eso hay negocios que se detuvieron. Iban bien, todo iba bien y de un pronto a otro se cerró. Por la legalidad de la semilla. Usted está tratando de meter a la gente en una red, olvidando que para dar hay que recibir, olvidando que la Biblia dice no se engañe, Dios no puede ser burlado, usted solamente puede cosechar lo que usted sembró. Por eso el Señor le dice a Pedro, olvídate de los principios de la pesca y vuelve a los principios de la semilla. Déjeme regalarle 7 principios de la semilla. ¿Está listo? Hermano, esto es importante. Yo no lo veo muy emocionado, pero usted nunca jamás podrá cosechar lo que usted no ha sembrado. Usted puede tratar de vivir tirando la red y la red rota toda la vida hasta que aprende a sembrar. ¿Alguien está conmigo todavía? La siembra es una inversión. La tierra, tú le das a la tierra y la tierra te lo multiplica. Es imposible que la tierra te pueda multiplicar lo que tú le has dado. Si tú le das un grano de maíz a la tierra y tú siembras un grano de maíz, ese grano de maíz, si es fuerte la mata, crece y tendrá 3 o 4 o 5 raramente elotes. ¿Y cuántos granos de elotes caerá
elote. La tierra solamente te puede dar lo que tú le das. El principio de semilla es un principio, hermano, que usted no puede violentar. Diga conmigo, número 1. Primer principio: la siembra es una inversión. Todo tiene que partir de algo que yo doy. Y eso es realidad en todo. ¿Usted quiere que lo amen? Ame. ¿O por qué cree que cuando estaba de conquista le llevaba chocolates a la esposa? Y si usted ya no me trata igual, usted ya no me ama igual. Y es desgraciado de los chocolates, y las flores, y las salidas, y el cariñito, y el amor. Ay, usted no es la misma de antes. Anda, mira, agarre un espejo grande, hermano, y se lo pone ahí al frente. Usted tampoco, papito. ¿Aló? Porque ¿cómo le robé el corazón? Dando es como se recibe. Dando. Todo en el reino de Dios empieza por una inversión. Que usted al final de cuentas no puede estar 100% seguro que lo va a recuperar. Pero usted invierte y le cree a Dios que Dios lo va a hacer. Segundo principio: la siembra es una oportunidad. No se siembra cuando se quiere, sino cuando se debe. La siembra es una oportunidad. No siembro cuando quiero, siembro cuando se siembra. Usted no siembra frijoles el día que usted tiene ganas de ir a sembrar. Bueno, usted puede sembrarlo, pero no te van a producir nada. Porque frijoles, 2 cosechas al año, si eres sabio. Y si no, una agarras. ¿Aló? Y está el verano, hermano, y usted ve a los agricultores viendo el cielo y esperando, porque no se siembra cuando la luna está creciente. Porque cuando la luna está creciente, usted corta una planta y la planta se desangra. Usted corta siembra cuando la luna está menguante. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Y hermano, crecí en el campo. ¿Aló? Usted no siembra café cuando le da la gana. Hay un día, 15 días en el año que usted puede sembrar su mata de café. Ahora usted puede sembrar cuando le dé la gana, pero no va a producir. La siembra es una oportunidad, una ventana de oportunidad que se abre y se cierra. Y a veces yo estoy pidiéndole a Dios plata, y llega un tipo, hermano, pidiéndome plata a mí. Pero no me doy cuenta que es una oportunidad. Hermano, yo he pasado tiempos, pero también tiempos donde la iglesia lo deja a uno. Yo recuerdo una de esas etapas donde la iglesia decide saber si uno es pastor o no es pastor. Si puede pagar el local solo es pastor, y si no, no es pastor. Me faltaban, hermano, 300,000 colones porque tenía que pagar el otro día el local, 300,000 colones. Y aparece un tipo vendiéndome una camisa. Y me dice: vea, hermanito, le vendo la camisa. El tipo M y yo con este cuerpito que Dios me dio. Bueno, que la cuchara y el tenedor me han dado. Como que yo trate de ponerme una camisa de Osquitar, ¿verdad? Cuando en hojancha, ¿verdad? Y le digo: no, de mala manera. Y el tipo no se ofende, sino que me dice: ay, manito, es que usted no se imagina, ando vendiendo mis camisas porque no puedo pagar mi alquiler, me van a echar, y mi esposa acaba de tener bebé, y yo entonces le vuelvo a ver la cara, y yo veo una oportunidad de siembra. Y le digo: ¿sabes algo? Lo que yo tengo no me alcanza para pagar lo mío, pero sí me alcanza para pagar lo tuyo. ¿Cuánto debes? Sacáis, le di. Hice una siembra, y ese mismo día por la tarde vinieron mis 300,000 colones
para pagar. Y usted no le da un aplauso al Señor, pero yo ese día, hermano, hasta con la lengua aplaudía. Porque la siembra es una oportunidad que a veces Dios te abre de la manera menos pensada. Número 3, la siembra es una decisión. Entre la siembra y la cosecha está un factor que se llama semilla. El resultado de la cosecha siempre estará condicionado a la calidad de la semilla. Cuando vivía del café, no de tomar café, yo escogía la mejor mata, la que tuviera mejor fruto, y la dejaba que se madurara. Luego agarraba y recogía esa cosecha y la ponía aparte, porque esa era la que yo iba a hacer en Almacigal para volver a sembrar. ¿Por qué la siembra es una decisión? Porque yo decido la semilla que voy a sembrar. Y a veces Dios me está pidiendo que haga una siembra de calidad como la de Abel, y tomo la ofrenda de Caín y se la llevo a Dios, y luego me quejo porque Dios no acepta mi ofrenda. Y me pongo igual que Caín, se me cae el semblante y me enojo con Dios. Pero es que Dios me dio la decisión de dar una mejor semilla, pero yo decidí poner una semilla cualquiera. Número 4, la siembra es un esfuerzo. Entre la siembra y la cosecha está el factor maleza. La maleza se combate con esfuerzo. Para sembrar, empieza con esfuerzo. Quite palos, arranque, quite piedras, quite monte, limpie y tire la semilla. ¿Y qué cree usted? La maleza crece más rápido que la semilla. Y a los días está uno corriendo, limpiando, quitando maleza, pero no tocando la semilla. Entre la siembra y la cosecha está un factor que se llama maleza. Y eso solamente se soluciona con esfuerzo, con sudor, con trabajo. Y todavía no estás cosechando nada, pero estás trabajando porque crees que va a pasar. ¿Alguien está conmigo todavía? Es como cuando usted se levanta por la mañana y está esos días, ¿verdad? ¿Verdad? Y que las cobijas lo llaman a uno, ¿verdad? Quédese aquí un ratito más. Pero usted tiene que salir porque tiene que trabajar, porque hay un esfuerzo. Número 5. Número 6. La siembra es conocimiento. Entre la siembra y la cosecha está el factor plaga. Aquí no cuenta el esfuerzo, cuenta el conocimiento de los enemigos de tu cosecha. ¿Dónde está la plaga? ¿En la raíz? ¿En la mata? ¿En el fruto? Cada uno se combate diferente. Y cuando usted siembra, usted tiene que ser especialista en un factor, el factor plaga, que ataca mi cosecha. Y a veces sabía más de nemátodos, a veces sabía más de plagas, de jogotos, de roya, de mil cosas que son los enemigos de mi planta, que de la misma planta. Entre la siembra y la cosecha hay un factor que es el factor plaga. ¿Aló? Por eso a mí Dios me ha dado 2 especializaciones. Una es en plaga, demonología. ¿Aló? Porque esa es una plaga que ataca el alma con la que yo trabajo. ¿Aló? Y yo sé si es un espíritu inmundo, un espíritu malo, un ángel caído, un demonio. Y dice, pastor, ¿no es lo mismo? No, hermanito. ¿Aló?
Porque tienes que aprender a conocer el factor plaga para poder obtener cosecha. Y la otra es en restauración de familias. Aló. Y esa no es porque conozco la plaga, es porque la plaga me tocó a mí y tuve que matarla y vencerla. Aló. Esa fue, hermano, una especialización a huevo. Puedes darle un aplauso al Señor todavía. Y número 7, la siembra es un proceso. Entre la semilla y la cosecha está el factor tiempo. Y para eso se necesita paciencia. Diga conmigo el factor tiempo. Usted no siembra hoy y espera cosechar hoy. Si usted quiere tomar cafecito de una planta, usted tiene que sembrar esa planta y cuidarla 3 años para ver unos granitos. Y la cuarta cosecha es la buena. ¿Aló? La quinta cosecha más o menos, y la sexta corte la planta y vuélvela, o si no, no tiene cosecha. Diga conmigo tiempo. Tiempo es lo que no tiene la gente. Han vivido toda una vida deshonrando a Dios. Quieren sembrar un diezmo hoy y quieren ver resultados. Aló. Aló. Cambia tu semilla para que cambie tu cosecha, pero se va a tardar 1 año, como mínimo. Cambia tu semilla para que cambie tu cosecha, pero va a tardar. Déjeme repetirlo y lo pongo en su corazón. 7 principios de la cosecha. La cosecha es una oportunidad. No se siembra cuando se quiere, sino cuando se debe. Número 2, la semilla es una inversión. Tú le das a la tierra y la tierra te lo multiplica. Número 3, la siembra es una decisión. Entre la siembra y la cosecha está el factor semilla. La siembra es una elección. Entre la siembra y la cosecha está el factor tierra. La tierra te da cosecha, pero no cualquier tierra. Tú decides dónde sembrarla. La siembra. Número 5, la siembra es un esfuerzo. Entre la siembra y la cosecha está el factor maleza. Número 6, la siembra es un conocimiento. Entre la semilla y la cosecha está el factor plaga. Y número 7, la siembra es un proceso. Entre la siembra y la cosecha está el factor tiempo. Volvemos a la enseñanza número 6. ¿Por qué le está enseñando Jesús a Pedro? Semilla. Porque el tipo no le gustaba cosechar con semilla, le gustaba agarrar con red y tiraba la red sin semilla y la red se rompía porque no había aprendido a sembrar para cosechar. Número 6, la instrucción. Abandona la orilla y ve a aguas profundas. Lucas capítulo 5 verso 4. Cuando terminó de hablar, Simón le dijo a Jesús, Jesús le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tu red para pescar. Cuando Jesús terminó de hablar, Pedro terminó de sembrar. Ahora Pedro había dado una semilla, había puesto su barca como una semilla para que Dios extendiera su reino. ¿Alguien está conmigo todavía? La barca con la que Pedro estaba acostumbrado a recoger sin sembrar, ahora la barca se había vuelto la semilla. Y cuando Jesús termina de hablar, Pedro termina de sembrar. La instrucción vendrá cuando cambies tu semilla. La instrucción vendrá cuando te asocies con el cielo. ¿Por qué Dios no me da una instrucción de qué hacer? Porque no te asocias con el cielo. La instrucción vendrá cuando te olvides de tu problema y soluciones el de Dios. ¿Cuál es el problema de Dios? Almas. Pedro pescaba de noche, pero Dios le da una instrucción de día. El problema no era un factor tiempo, era un factor profundidad.
deja la orilla y ve a la profundidad. La instrucción implicaba abandonar la orilla. ¿Qué nos da la orilla, hermano? En la orilla yo controlo lo que pasa. ¿Aló? En la orilla, yo no sé usted, pero de mi familia hay un montón que se han ahogado, así que yo voy a la playa y me mojo los dedos, hermano. Otro más bruto, papito. ¿Aló? Hay otros que van y se meten allá en la profundidad. ¿Usted sabe por qué yo no me meto en la profundidad? Porque todavía floto, hermano, pero nadar no. ¿Aló? El problema es que la profundidad implica que yo perdí el control y que Dios tiene el control. Y Dios le da una instrucción: abandona la orilla y boga mar adentro. Y ve aguas profundas. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo la instrucción. Te voy a profetizar algo. Vas a perder el control de lo que estás haciendo. Diga conmigo la respuesta. Renuncia a ser el dueño y nombra a Jesús gerente. Lucas capítulo 5, verso 5. Dice Lucas capítulo 5, verso 5: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. El asunto es que todas las traducciones cristianas traducen maestro, pero la palabra griega es epistastes. Y tastes es la palabra de nosotros estado. Entonces es estar, epi es sobre, estar sobre, que es una palabra, hermano amado, que no está relacionada con instrucción, sino que está relacionada con rango de autoridad. Significa comandante, supervisor, jefe, gerente de la empresa. Lo usan los discípulos para dirigirse al Señor en reconocimiento de la autoridad más que de la instrucción. El maestro enseña, el jefe manda. Así que Pedro no lo reconoce como maestro, sino que lo reconoce como el gerente de la empresa. ¿Aló? Jesús entró a esa barca y Pedro era el dueño. Y todo era un fracaso. Y Pedro usó una estrategia. Nombró a Jesús gerente general de los navíos Peter Mar. Nombra a Jesús gerente de tu empresa. Y empieza a seguir sus instrucciones. ¿Aló? El problema no era de conocimiento de Pedro, era de autoridad. El problema de Pedro no era en lo que hacía, era cómo lo hacía. Lo hacía alejado de Dios, lo hacía sin tomar en cuenta a Dios, lo hacía como si Dios no existiera. Jesús entró en aquella barca y le pidió al dueño que le permitiera entrar. Ahora el dueño lo nombró gerente general. Y lo primero que hace el gerente es decir una estupidez. Es que había una razón por la que pescaban de noche. Es porque los peces en el día miraban la red. ¿Aló? Pero en la noche, la oscuridad de la noche ocultaba la red. Señor, hemos estado pescando toda la noche. He usado mis mayores conocimientos. ¿Aló? Le he explicado psicología, pediatría. He hecho de todo. ¿Aló? Pero en tu palabra echaré la red. Yo quiero que usted piense en Pedro. Toda la noche sin dormir.
trasnochado. Un tipo le dice que le preste la barca y mientras el tipo está sentado, Pedro está bregando, salando y sosteniendo. Y después lo manda a bretear de nuevo. Sin dormir, sin descansar. Y no a la orilla. A Dios no es lo mismo, hermano, que usted haga una pesca milagrosa en la orilla, que los peces vengan a donde usted, o tener que ir usted donde los peces. Pero dice, usted va a ir donde los peces. Ponga mar adentro, donde nunca has ido, donde nunca has estado. ¿Aló? Haz lo que nunca has hecho. Si quieres ver los resultados que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho. Ponga mar adentro. Pero la primera decisión que tomó antes de ir es que nombró a Jesús como gerente general. Diga conmigo el resultado. El problema, el resultado van a ser problemas. Pero qué benditos problemas. Lucas capítulo 5, versos 6 y verso 7. Y esta vez las redes se llenaron tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. ¿Cuántos quieren problemas? Yo quiero esos problemas, hermano. ¿Alguien está conmigo todavía? Te tengo una noticia, tus redes se van a llenar de tantos peces que comenzarán a romperse. No se romperán para salirse, sino para tu prosperidad. Te tengo otra noticia, tendrás cosecha. Te tengo otra noticia, tendrás tanta cosecha que vas a tener que pedir auxilio a tus compañeros de trabajo. Te tengo otra noticia, serás bendición para otros. Te tengo otra noticia, tu barca está a punto de hundirse, pero de las bendiciones de Dios, de la prosperidad de Dios, de que Dios te va a sorprender de lo que va a hacer. Me gusta una declaración de la hermana Sara. Dice la hermana Sara: pastor, me voy porque hay una fila ya esperando en mi negocio de trabajo. ¿Aló? Hay que creerle a Dios, hermano. Pero ¿sabes algo? Cuando yo me asocio con Dios, cuando lo nombro gerente general de mi empresa, renuncio a ser el dueño y empiezo a seguir sus instrucciones, el resultado que tengo es cosecha abundante. Número 9, el impacto. Solamente cuando nos acercamos a la santidad de Dios somos verdaderamente conscientes de los pecadores que somos. Lucas capítulo 5, verso 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado de la cantidad de peces que había sacado, a igual que los otros que estaban con él. Hermano, Pedro estaba acostumbrado a pescar, pero estaba sorprendido de lo que Dios estaba haciendo. Y le dijo: Jesús, aléjate de mí. Porque solamente cuando nos acercamos a la santidad de Dios nos damos cuenta de lo chueco que estamos. La santidad de Dios es como un espejo que nos muestra lo torcido que estamos. Dice la Biblia que Isaías vio la gloria de Dios y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios ha visto mi corazón a Dios. Y número 10, el llamado. Lucas capítulo 5, verso 10. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Respondió Simón, le respondió Jesús a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. La frase desde ahora serás pescadores de hombres tiene similitudes contrarias. Cuando pescas, sacas al pez fuera de su ambiente para que muera. Pero cuando evangelizas, regresas a la persona dentro de su ambiente de la que se había salido para que viva. Porque el hombre fue diseñado
para vivir en la presencia de Dios, no fuera de ella. Si usted arranca el árbol de la tierra, morirá. Si usted arranca el pez del agua, morirá. Y si usted saca el hombre de la presencia de Dios, morirá. Evangelizar es lo contrario, es regresar el hombre a su ambiente para que viva. Número 2, cuando pescas, engañas al pez con una carnada. Pero cuando evangelizas, convences al hombre con la verdad de Dios. Cuando pescas, atrapas al pez con una red, pero cuando evangelizas, rompes la red para que él pueda ser libre de la vida de pecado que ha estado viviendo. Cuando pescas, tomas el pez de la garganta con un anzuelo, pero cuando evangelizas, sacas al anzuelo de la mentira que ha tragado y declara con su boca que Jesucristo es el Señor. Cuando pescas, piensas en tu hambre y usas el hambre del pez. Cuando evangelizas, piensas en el hambre del pecador y usas tu hambre para ir por él. Tiene verdades, pero son contrarias. ¿Sabes algo? Dios dice: desde ahora serás pescador de hombres. Solamente asóciate con Dios. Ay, pastor, eso es lo que yo no quiero. Ahora le van a decir a mi negocio aleluyas.com. Déjame decirte algo. Si tú solucionas los problemas de Dios, Dios solucionará tus problemas. Solamente permítele a Dios usar tu barca. Permítele a Jesús usar tu barca. Pastor, yo no tengo una semilla. Pedro no había pescado nada, no tenía semilla, pero tenía una barca. Vuelque a tu barca semilla. Vuelve a tu negocio semilla y verás a Dios. Y lo primero que empezará a ocurrir es que cosecharás donde nunca te imaginaste. Empezarás a cosechar en el desastre que tienes en la familia. Porque Él hirió y ahora va a vendar. Él desbarató, pero ahora va a sanar. Para que vivas en su presencia. Todo depende de una decisión. ¿Qué vas a decidir en esta mañana? Hoy Dios te da una oportunidad. Se la dio a Pedro cuando estaba cansado y fatigado, cuando no sabía qué hacer. Le dijo: préstame tu barca. Usted sigue esforzándose y yo me voy a sentar en ella. Pero el resultado fue una pesca milagrosa. Desde ese día, Pedro se dedicó completamente a servirle a Dios. ¿Has tenido fracasos en tu familia? Vuélvete a Dios. Dale tu barca para que Él la use. ¿Estás teniendo problemas económicos? Vuélvete a Dios. Y vas a ver a Dios operar en tu vida. ¿Alguien puede ponerse de pie?